Estudiantes acaba de quedar eliminado del torneo de apertura frente a Rosario Central, perdió por 2-0. El conjunto canalla anotó los dos goles en la segunda etapa, muy cerca del final, con los goles de Quintana y Campás. Eh, no hay mucho para desarrollar sobre eso, la realidad es que este video es más para hablar de algunas cuestiones puntuales que me parece que se vieron y de las que espero que estudiantes, el técnico, los jugadores aprendan para el torneo de la segunda mitad de año. La realidad es que en líneas generales este torneo fue pésimo, a pesar de la clasificación que se termina dando en gran parte gracias a esos puntos sacados en las primeras 7-8 fechas. Lo cierto es que después a Estudiantes le costó mucho, los resultados no lo acompañaron y muchas veces el juego tampoco fue positivo de Estudiantes. Hoy fue distinto, hoy la realidad es que me parece que Estudiantes hasta la lesión de Carrillo hizo un gran partido. La verdad es que incluso me parece que era amplio dominador frente a Rosario Central, que casi no había generado situaciones de gol, casi no te había inquietado y sobre el final quedarte con 10 jugadores por una lesión, no por una expulsión, sino por una lesión, estar 20 minutos, más de 20 minutos con un jugador menos, me parece que es algo que jamás te puede suceder, que el técnico de algún modo debería haber previsto. Yo entiendo que por supuesto si el objetivo siempre fue pasar a cuartos, ¿sí? No se tomó este partido como uno más. El equipo, todos buscaban la clasificación, buscaban seguir peleando en este torneo, pero también hay que ser, me parece, criteriosos, ¿sí? Y me parece que en ese sentido no hubo demasiado criterio con los cambios sobre todas las cosas, ¿sí? Me parece que algunos jugadores que estaban ahí, que estaban al límite, se los arriesgó. Se vio con Arzamendia, se vio con Mesa, que salieron después del inicio del segundo tiempo, es decir, para comenzar el segundo tiempo. Fueron cambios lógicos, se vio que a ambos les estaba costando, que venían con cansancio, algo lógico teniendo en cuenta que vienen de jugar hace pocos días y vienen jugando demasiado seguido. Sí, quizás hoy lo que no me pareció lógico fue por qué terminas quedando con Boselli de 4, por qué Gómez no estaba a disposición. Digo, yo entiendo que supongo que se podía llegar a imaginar luego tratar de poner una línea de 5 o algo por el estilo. Entonces me parece que esa falta también te termina costando un poco caro. Por supuesto el error no viene ahí, sí realmente los cambios que no comprendí en lo absoluto fueron los ingresos de Sosa y de Piovi. No particularmente por si ellos jugaron bien o mal, aunque me parece que ninguno de los dos tuvo una actuación destacada en lo más mínimo, sino porque me parece que no era lo que necesitaba el equipo en ese momento y además porque eh, entiendo tener que hacer cambios un poco más temprano que de costumbre, sobre todo por esto, por el cansancio que podían estar manejando algunos jugadores, pero la realidad es que me parece que tenés que también, sí, en estos partidos pensar en varias cosas. Primero, en el desgaste que vienen teniendo el resto que sigue, por lo cual podías imaginar que alguno a los 70-80 minutos podía llegar a lesionarse. No es lo mismo si se lesionaba a los 85, que era aguantar 5 minutos, que lo que pasó con Carrillo, que tuviste que aguantar más de 20 minutos, teniendo en cuenta lo que se agregó, ¿no? Eso me parece que nos perjudicó un montón y haber gastado esos dos cambios ahí y después el ingreso de Farías, que también, digamos, el ingreso de Farías me parece bien, me parece que es un jugador que tenía su lógica que entrara. No así me parece lo de Sosa y Piovi, yo hubiese metido tan solo a uno de los dos. Quizás a Sosa un poco más tarde, pensando en los penales, sí, me parece que Estudiantes también, digo, si apostaba a llegar a penales, no lo podía ganar en los 90 minutos, podía apostar ahí y Sosa sin duda es uno de los mejores pateadores. Bueno, entre todas esas cosas, me parece esas decisiones incorrectas, erróneas que vinieron desde el banco, Estudiantes se termina quedando sin nada y con un gran problema también para los próximos dos partidos de Copa Libertadores, ¿sí? Por un lado, lo positivo es que van a tener más descanso
digamos, para recuperarse algunos, pero el partido frente a Botafogo en Brasil es ahora inminente y ya solo viendo su rostro, viendo el dolor, viendo que ni siquiera pudo quedarse en cancha, no hay dudas de que Carrillo no va a estar a disposición, tampoco lo vas a tener a Medina porque llegó al límite de tarjetas en Copa, y hay que ver cómo está Mesa, cómo está Arzamendia, cómo está Casíbar, que también digo, viene de una lesión hace poco, los últimos partidos los jugó, pero la realidad es que viene con su desgaste, lo mismo Piovi, Palacios también se viene arriesgando bastante, es un jugador que está sumando muchos minutos, pero que corre mucho, ¿sí? Tobio Burgos, que también tuvo la pubalgia que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de un mes, entonces, digo, me parece que todo eso hoy eran lógicas algunas salidas, teniendo en cuenta que muchos seguro no estaban para jugar los 90 minutos, eso es súper entendible. Lo que no me pareció entendible es por qué algunos cambios se hicieron en el momento que se hicieron y no se llegó a esperar un poco más, o por lo menos hacerlos en distintas tandas, sobre todo porque Estudiantes gastó 2 en el entretiempo, por lo cual después, digamos, eso no gasta una ventana, podría haber hecho los otros 3 cambios en 3 momentos distintos si necesitaba, pero bueno, nada, las cosas se dieron como se dieron, Estudiantes se queda sin nada. Algo, digamos, que viendo igual lo que era el equipo, me parece que termina siendo lo más lógico. La realidad es que clasificó entrando por la ventana, gracias a los últimos partidos, las derrotas de Newell's, Central Córdoba, que no lograron superar, Defensa y Justicia, y eso, bueno, realmente nos benefició. Sí, obviamente uno se ilusiona, sí, la realidad es que me parece que después, igual en líneas generales, el partido de Estudiantes había sido bueno, el planteo inicial fue bueno, me parece que Estudiantes hizo un gran primer tiempo y una primera mitad del segundo tiempo también muy positivas. Carrillo era una figura importantísima, Palacios no dejó de buscar, Tobio Burgos también, con sus dificultades, pero me parece que es un jugador que hizo las cosas muy bien. Neves jugó bien, Ascasíbar también para mí fue de los mejores en Estudiantes. La defensa tuvo sus cosas, por supuesto. Es difícil evaluarla en base a estos últimos minutos donde se te descompaginó absolutamente todo, ni hablar después del primer gol, ¿no? Ya, digamos, desde ese momento cualquier análisis me parece que no tenía ningún tipo de sentido, es decir, no... casi va Mansilla a cabecear una pelota al área rival faltando más de 5 minutos. Entonces, sí, si agónicamente lo empataba, era una locura y era fantástico, pero la realidad es que creo que la gran mayoría sabíamos y entendíamos que había muy pocas posibilidades de que eso suceda. Porque, digamos, la realidad es que además Central juega bien, es un equipo muy ordenado, la defensa se mantuvo muy ordenada. El mediocampo también, a pesar de que justo tuvieron que hacer cambios, porque también ellos estaban en la misma situación, Ibarra y Navarro tuvieron mucho desgaste, es más, no sé si alguno de los dos no salió por lesión, pero bueno, eso obviamente no nos compete, no nos importa a nosotros. Es una lástima, me parece que Estudiantes, incluso si no sucedía la lesión de Carrillo, estaba en su mejor momento, podría haber hasta intentado ganarlo, no se dio. Podía también llegar a penales, que digamos podía pasar cualquier cosa. El año pasado salimos campeones gracias a llegar 2 veces a penales, frente a Boca y frente a Vélez. Entonces me parece que no era negativo apostar a eso. Pero bueno, no se dio, lamentablemente. El foco ahora tiene que estar en la Copa Libertadores. El partido frente a Botafogo va a ser complicado, va a ser muy definitorio también. Esperemos que a raíz de estas lesiones y de todo esto no surjan problemas, que Estudiantes pueda volver a hacer un buen partido, sobre todo un partido como el que hizo hoy en la primera mitad y como el que logró hacerle a la Universidad de Chile, en la fecha pasada de Copa Libertadores. Y bueno, que sea lo mejor en este cierre de mitad de temporada para Estudiantes, pensando en lo que nos quede para el resto del año. Nos vemos en el próximo video.